Bien, chicos, hoy, como te había mencionado, nos corresponde trabajar nuestro avance 24 de este intermedio 3. Este avance 24 compete al capítulo de estadística. En este capítulo de estadística nosotros vamos a aprender qué es lo que es la estadística, qué es lo que es estadística, de qué se encarga, las tablas de frecuencias y también las medidas de tendencia central. Seguro habrás escuchado alguna vez esas medidas, pues hoy vas a saber cómo se calculan, ¿sí? Y en cada caso. Pues empecemos. Estadística es la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, procesar y analizar el comportamiento de los datos para poder luego tomar decisiones, ¿sí? Entonces primero se hace un estudio, ¿no? Un estudio estadístico, ¿sí? Y luego tomamos decisiones respecto a ese estudio. Eso es lo que hace la estadística. Para eso recopila, recolecta datos, los organiza, los procesa y analiza. Y a partir de ahí puede dar, ¿no? Puede ver el comportamiento de los datos y poder tomar una decisión. ¿Cuáles son los términos más usados en la estadística? Pues son, punto número uno, población. La población es una colección bien definida de todos los individuos u objetos que interesan en un cierto estudio, ¿sí? Es donde tú lo que vas a estudiar, ¿no? De esos individuos u objetos. Esa es tu población. De ahí vas a estudiar la característica o el dato específico. En muchas ocasiones, trabajar toda una población es complicado. Es por eso que se trabaja con una muestra. Y la muestra solamente es un subconjunto de la población, una parte de la población. Se selecciona una parte de la población y de ahí se puede estudiar más tranquilamente, ¿sí? Por ejemplo, podemos dar la población de repente de todos los estudiantes de la Academia Pitágoras, ¿sí? Y bueno, hay estudiantes en modalidad virtual, hay estudiantes en modalidad presencial, en diferentes sedes, ¿no? Entonces, estudiar a todos ellos es un poco complicado. Entonces, ¿qué hacen? Pueden tomar una muestra. De repente se selecciona a 100 estudiantes de la modalidad virtual, ¿no? Y a partir de ahí estudian la característica especial que se va a tratar de esos estudiantes. ¿Sí? Bueno, tercer punto que debes saber, la variable. ¿Qué es la variable? La variable es la característica a estudiar, ¿sí? La cual vamos a investigar. La cual nos dice aquí característica de la investigación estadística, la cual vamos a investigar, vamos a averiguar qué es. Bueno, por aquí como la letra está un poco pequeña, voy a acercar la lupa, ¿sí? Ahora, la variable se divide en dos partes, cualitativa y cuantitativa. La variable puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Cualitativa viene de cualidad o atributo, mientras que cuantitativa viene de cantidad o conteo. Entonces, esto es una cualidad o atributo y esto es una cantidad o conteo. Dentro de las cualitativas, nosotros vamos a tener a la nominal y a la ordinal, ¿sí? Nominal, no me va a interesar el orden, no hay una jerarquía, ¿sí? No hay una jerarquía para ello. Por ejemplo, estado civil, puede ser soltero, viudo, divorciado, casado. Profesiones también puede ser una variable nominal, pues puede ser abogado, médico, puede ser ingeniero, arquitecto, etcétera. No hay un orden específico. Nominal, no hay una jerarquía de orden. En cambio, en el ordinal sí hay un orden, sí hay una jerarquía. Por ejemplo, puede ser la variable del rango militar. El rango militar tiene un orden, ¿verdad? Lo mínimo que oficial, ¿verdad? Oficial, después sigues avanzando y mayor, comandante, etcétera, ¿no? Hasta que llegas a general, ¿verdad? Tiene un orden, hay una jerarquía entonces. Otra variable cualitativa ordinal puede ser el grado de estudio, ¿sí? Tu grado de estudio o tu nivel de instrucción también se le dice. Tú empiezas estudiando lo que es jardín, ¿no? Jardín, primaria, secundaria, luego nivel universitario, después eh, educación, después de universitario tienes el posgrado, ¿correcto? Luego, que vienen a ser las maestrías, el doctorado, etcétera. Pero todo tiene un orden, ¿correcto? Entonces, ahí tú te das cuenta que esta es una cualitativa ordinal
y las otras fueron cualitativas nominales. ¿Alguna consulta respecto a las cualitativas? ¿Tienes alguna consulta sobre esas variables cualitativas? ¿Quedó claro que son cualidades u atributos, verdad? Ok, no hay ninguna consulta al parecer, todo está claro. Vamos a ir a las variables ahora cuantitativas. Una variable cuantitativa, chicos, puede ser discreta cuando toma únicamente cantidades enteras y han sido mediante el conteo, ¿sí? Por ejemplo, el número de hijos. Se hace un conteo, ¿no? 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, etcétera, ¿no? Dependiendo de la familia, si es numerosa o no. Puede ser también número de autos, ¿no? Por ejemplo, no sé, una persona puede tener un auto, puede tener 2 autos, puede tener 3 autos, ¿no? Etcétera. O una tienda de repente vende, no sé, 100 autos, otra tienda vende 200 autos, pero son cantidades enteras, ¿sí? No son cantidades decimales ni fraccionarias, enteras positivas en este caso. Una variable cuantitativa continua es cuando puedes tomar valores entre dos enteros, es decir, que también puedes tomar decimales. Por ejemplo, una variable cuantitativa continua puede ser el peso de una persona. Una persona puede pesar 60 kilos exactos, pero también puede pesar una persona 58,5 kilos o puede pesar 75,2 kilos, ¿correcto? Puede tomar valores decimales entre dos enteros. El peso sería una variable cuantitativa continua. No solo el peso, también la estatura. La estatura puede ser 1,68 centímetros o puede ser 1,52 centímetros. Una persona más alta de repente 1,93 centímetros, ¿no? ¿Sí? Pero estás tomando valores entre los enteros. Por lo tanto, es una variable cuantitativa continua. Hago una consulta sobre las variables cuantitativas. ¿Sí? Es cierto, ya les subí el material antes de empezar la clase. Así ya no es necesario que estén tomando tantas capturas. ¿Ok? Pero si gustas hacerlo, no hay problema. No tengo yo ningún problema. Ok. Nos vamos entonces a la siguiente página, si no hay ninguna duda de las variables. Ya quedó claro ello. A ver, por si acaso voy a preguntar. Si yo te menciono una variable a estudiar, por ejemplo, el sueldo de los trabajadores en una empresa. ¿El sueldo de los trabajadores de una empresa es una variable cualitativa o cuantitativa? Repito, el sueldo de los trabajadores de una empresa es una variable cualitativa o cuantitativa. Muy bien, es cuantitativa, así es, porque es de cantidad. El sueldo viene a ser una cantidad de dinero. De repente puede ser 1.500 soles, 1.800 soles, 3.000 soles, etcétera, ¿verdad? Ahora yo te pregunto una cosa. Dentro de las cuantitativas, esa variable sueldo podría ser discreta o puede ser continua. ¿Con cuál me quedo? ¿Discreta o continua? ¿El sueldo de las personas es discreta o es continua? Acuérdate, discreta era que solo toma cantidades enteras, ¿sí? Cantidades enteras. Mientras que la continua puede tomar valores entre enteros. Una persona podría ganar cantidades no exactas de soles, por ejemplo, puede ser 1.520,80 céntimos, podría ganar así. Sí, ¿verdad? Es continuo entonces, así es. Sí podría ganar con céntimos, claro que sí, con decimales. Por lo tanto, es continuo, ¿sí? A diferencia que yo diga, quiero estudiar el número de lapiceros vendidos en una semana por una tienda. El número de lapiceros, ¿correcto? El número
de lapiceros, por ser un número, creo que va, sí, es una cantidad, pero ¿será discreta o continua el número de lapiceros? ¿Será discreta o continua? Es discreta en este caso. Claro, porque los lapiceros vendidos son cantidades enteras. Tú vendes un lapicero, dos lapiceros, tres, cuatro. Tú no vendes tres lapiceros y medio o dos lapiceros y un cuarto. No, no los venden así, ¿correcto? Entonces es discreta. Solo para estar seguro en la parte de texto. Ahora sí pasamos a la otra página. Siguiente página, muchachos. A ver, en esta siguiente página tenemos tabla de distribución de frecuencias para una variable continua. A ver, esta tabla de distribución de frecuencias, como su nombre lo dice, vamos a generar una tabla y vamos a distribuir los datos según su frecuencia. Más adelante te hablaré un poco de lo que es una frecuencia, pero de una variable continua, de una variable, sí, que puede tomar valores entre enteros. ¿Qué es esta tabla? Pues es una agrupación de los datos categóricamente, mutuamente excluyentes, es donde se resume el número de observaciones que hay en cada categoría. El número de observaciones en cada categoría es lo que nosotros llamamos frecuencia absoluta, ¿sí? Conocida con la palabra frecuencia. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Ejemplo explicativo. Me dice, a continuación se presenta la recopilación de las edades de un grupo de 20 profesores de aritmética. Elabore la tabla de distribución de frecuencias. Ya. Tenemos 20 edades, ¿sí? De los profesores de aritmética. Aquí vamos a colocar sus 20 edades. Ya se ha recopilado, ya se ha extraído la información. ¿Cómo se habrá extraído la información? Pues la información se habrá ido preguntando uno por uno, ¿verdad? A cada profesor se ha preguntado. De repente se ha hecho una encuesta, ¿no? Colocar la edad. Y bueno, de ahí he sacado la información. Ya tengo la información. Antes de elaborar la tabla es necesario conocer algunos términos que se usan para elaborar la tabla. El primer término que necesitas saber es el alcance. ¿Qué es el alcance? El alcance es un intervalo desde el menor dato hasta el mayor dato. Es un intervalo que va desde el menor dato hasta el mayor dato. Para nuestro ejemplo, el menor de los datos, por mi suerte ya está ordenadito, mira, 28 es el menor, y el mayor es el 60, que está acá al final. De 28 a 60 sería. Entonces, el alcance sería el intervalo cerrado de 28 hasta 60 también cerrado. 28 a 60 cerrado y cerrado. Este es el alcance, del menor al mayor, ese intervalo. Segundo término que debes conocer, el rango. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia del mayor dato con el menor dato, al cual llamaremos R, rango R. Mayor dato menos menor dato. Para nuestro ejemplo, como ya tenemos el mayor y el menor aquí del alcance, sería la resta de 60 con 28. Esto me da 32. Voy a acercarlo. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿y yo cómo voy a ordenar, cómo voy a clasificar a estos datos? Estos datos los vamos a clasificar en intervalos. ¿Qué son intervalos? Pues son porciones, ¿no? Son porciones de un número al otro, ¿sí? Puede ser cerrado, abierto, etcétera. Eso ya lo sabes por álgebra, ¿verdad? Pues bueno, aquí te voy a enseñar cómo vas a sacar los intervalos. Para sacar el número de intervalos, que le llamaremos letra K, el número de intervalos tiene una fórmula, que es la regla de Sturges. Esta regla de Sturges dice que K, el número de intervalos, es 1 más 3,322 logaritmo del número n, donde n es el total de datos que vamos a trabajar. Para nuestro problema, teníamos 20 edades, ¿verdad? 20 edades de los profesores, aquí hay 20 edades. Tenemos 20 datos. Para nuestro problema, te diría trabajar acá con 20, ¿sí? 1 más 3,322 por logaritmo de 20. Lo cual sería un poco confuso porque no sería tan fácil calcular el logaritmo de 20, a menos que tenga una calculadora, ¿verdad? Entonces, en la universidad, cuando lleves estadística, también es un curso de estadística en la universidad, ahí sí te permiten usar calculadora. Bueno, en nuestro caso, a nosotros no nos permiten usar calculadora. Así que también tenemos otra opción. Otra opción para calcular el número de intervalos aproximado. K es igual a la raíz cuadrada de n, total de datos, ¿sí? Ahora, K es un valor aproximado. Voy a usar algo que me convenga de esos valores aproximados.
Para mi caso, como tengo 20 datos, yo puedo resolver con mi calculadora, ahorita no, pero en un examen no tendría la calculadora para sacar el logaritmo de 20, multiplicarlo por 3,322 y sumarle 1. Eso sería muy tedioso hacerlo manualmente. En cambio, puedo usar esta otra técnica, que es la raíz cuadrada del total de datos, que es 20, raíz de 20. Bueno, profe, pero también la raíz necesito calculadora. Pero puedes más o menos aproximarlo, ¿no? Raíz de 20, a ver, raíz de 20, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25. Está entre 4 y 5, ¿verdad? Entre 4 y 5. Esa raíz de 20 me va a salir a mí 4, algo, ¿verdad? 4, algo. Acá me va a salir 4, algo para mi ejemplo, ¿no? Para mi ejemplo. Ese 4, algo quiere decir que probablemente tenga que trabajar con 4 intervalos o con 5 intervalos, el cual me convenga más para mi problema, entre 4 intervalos o 5 intervalos. Uno de los dos debo tomarnos, un aproximado, o el 4 o el 5. Es ahí donde yo tengo que decidir con cuál de los números de intervalos voy a trabajar. Más adelante te diré cuál vas a elegir. Aquí en la siguiente página te lo diré. Cuarto, intervalo de clase. Los intervalos de clase son particiones del alcance. El alcance que era de 28 a 60 lo vamos a dividir en partes. Ahora, no necesariamente estos intervalos tienen que ser partes iguales. Pueden ser partes desiguales, de diferente tamaño. Por ejemplo, para nuestro caso, nosotros tenemos estos intervalos de 28 hasta 60. Yo voy a decidir generar 4 intervalos. Mira, escogí el 4, no escogí el 5. Del 4 y 5 que tenía de opciones, escogí 4. Pero también puedo haber escogido, pero voy a escoger el 4. Voy a escoger el 4. Voy a particionarlo en 4 partes, más o menos así. Donde el primer intervalo es de 28 a 32, el segundo de 32 a 40, el tercero de 40 a 50 y el último de 50 a 60. Ahora, recordar que cuando tú particionas los intervalos, el primer intervalo empieza con el menor dato, desde 28 hasta el límite superior, que es 32. 28 a 32. Este sería el primer intervalo. Ahora, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Así el segundo intervalo empezaría desde 32, cerrado, y tomaría hasta 40. Ojo que es un ejemplo, yo he puesto 32, 40 y 50. No quiere decir que tenga que ser así siempre. Eso va a depender del problema. Estoy colocando un ejemplo nada más. De 32 a 40, cerrado en 32, abierto en 40. Mi tercer intervalo sería desde 40 hasta 50, cerrado en 40 y abierto en 50. Y en mi último intervalo sería desde 50 hasta 60, cerrado en 50 y cerrado en 60. Solo en el último intervalo puedes considerar aquí cerrado para que considere el mayor de los datos también. Solo en el último. Los demás tienen el límite superior, el lado derecho, abierto. Es por eso que aquí hemos colocado un intervalo de los que he mencionado, el intervalo 2, de 32 a 40. Este 32 es conocido como límite inferior, L sub I. Y el 40 es conocido como límite superior, L sub S. Ahora, te digo que no siempre va a ser de estos tamaños los intervalos. En este caso he puesto tamaños desiguales. Acá tiene un tamaño de 4, ¿no? Acá tiene un tamaño de 8 y aquí tiene un tamaño de 10 y de 10. Bueno, estos dos nomás son iguales y estos son diferentes. Pero si quiero, yo hubiese decidido repartirlos todos en partes iguales, ¿sí? Si yo hubiese querido. Eso va a depender del problema. Generalmente en los problemas se consideran intervalos del mismo tamaño, ¿sí? Ese tamaño nosotros lo conocemos con el término de ancho de clase. El ancho de clase, su símbolo es un W sub I. Y ese W sub I se calcula como la resta del límite superior y el límite inferior, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo. W1 para el primer intervalo debe ser 32 menos 28. Su ancho de clase es 4. En el segundo intervalo de 32 a 40 sería 40 menos 32. Su ancho es 8. Para el tercero, el 50 menos 40 sale 10. Para el cuarto, de 60 menos 50 sale 10. Solo los dos últimos son de mismo tamaño, de mismo ancho. Los otros dos no. ¿Sí? Ahora, generalmente en los problemas, acá está, por lo general se considera un ancho común. Al decir un ancho común, el ancho debe ser del mismo tamaño para todos los intervalos. Ahora, ¿y cómo aseguro que el ancho sea común, del mismo tamaño? Pues ahí usas la técnica, pues rango entre número de intervalos. Tú debes recordar que el rango era la resta del mayor menos el menor de los datos, que era del 28 al 60, ¿sí? De 28 al 60
su resta era 60 menos 28, era 32. Lo vimos en la página anterior. ¿Sí? 32. Acá va, 32. Y el número de intervalos, ahora, yo he considerado 4. ¿Por qué consideré 4? No te dije el por qué, ¿verdad? Solo te dije que consideré 4. Ahora, ¿por qué consideré 4? Porque es más fácil que yo trabaje 32 entre 4, 8 entero, a que trabaje 32 entre 5. Eso me va a salir decimal y voy a tener que trabajar con decimales. Y va a ser más complicado trabajar con decimales que trabajar con enteros. Ah, profe, entonces usted elige el 4 porque el 4 puede dividir al 32 exacto para que salga entero. Y así los intervalos sean más fáciles de trabajar. Claro que sí. Así lo elijo el número de intervalos. Escogí el 4 y no el 5. ¿Te acuerdas que era raíz de 20 y tenía dos opciones? O podría ser 4 o podría ser 5, que eran los más cercanos a ese resultado. Pues escojo el 4 porque me facilita trabajar mi tabla. ¿Correcto? Ahora, si el rango hubiese sido, no sé, 35, entonces ya no me conviene el 4, ¿verdad? Porque 35 entre 4 no sale entero. Si hubiera sido el rango 35, me hubiera convenido trabajar con el 5. ¿Correcto? Ahí hubiera dividido en 5 intervalos, entonces. ¿Sí? Se hace por conveniencia en ese punto, pero de los valores posibles, no cualquier valor, ¿eh? De los valores cercanos a esa raíz cuadrada del número de datos. ¿Hasta ahí tienes alguna consulta? ¿Tienes alguna consulta como encontré? Ya sabemos que es alcance, rango, número de intervalos, intervalos de clase, ancho de usar el ancho de clase común. Ok. Generalmente en los problemas de nivel preuniversitario no te piden generar la tabla. Te dan la tabla y tú comienzas a trabajar toda la teoría que sabes, ¿sí? Pero ya en la universidad sí te dirán, crea un cuadro de intervalos tal, 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 con 4, con 5, con 6, más o menos te van a poner así. Ya en la universidad verás eso, ¿sí? Que no falta mucho, seguro. Bueno, chicos, a ver. Ahora, una vez que ya tengo todos esos términos, ya puedo crear mi tabla. Voy a crear mi tabla. Teniendo en cuenta el ancho común, considerando ancho común, no de esta forma, sino de ancho común, voy a crear los intervalos. Los intervalos, en este caso los intervalos de los datos son de las edades. Mi primer intervalo tiene que tener ancho 8. Entonces voy a colocar el menor de los datos 28 más este 8. 28 más 8, 36. Este es mi primer intervalo. Mi segundo intervalo sería repetir el 36, porque de este 36 continúo aquí, 36, y le sumo 8, 44. Ahora este 44 lo repito aquí, 44 más 8 me sale 52. Ojo que aquí debe ser abierto, ¿verdad? Ahí se me ha ido, debe ser abierto. Y de aquí, el 52 lo repito, 52 más 8, 60. Y en este caso, 60 cerrado. En el último intervalo sería cerrado. Solo en el último, aquí debe ser abierto, ojo. Sí, debe ser abierto aquí. Muy bien. Y tú mismo te das cuenta que has coincidido con el mayor de los datos, con el 60, el máximo, ¿no? Y están particionados en 4 intervalos, como quería, 4 intervalos, mira, 4 partes, y tienen de mismo tamaño 8, ¿sí? De mismo ancho 8. Así creé mis intervalos. Muy sencillo de hacer. Ahora, como ya tengo los intervalos, ya voy a pasar a ahora. ¿Cómo trabajo la parte de frecuencias? Aquí va. Marcas de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es y suma de los límites de cada intervalo. ¿Cómo quiere decirse mi suma? Suma entre dos de los límites. Cada 36 tiene dos límites, el 28 y el 36. Para hallar su marca de clase, tengo que sumar y dividir entre dos. 28 más 36, esto me sale 64. Entre 2 me sale 32. También decimos que la marca de clase es el punto medio de los límites del intervalo. Es el punto medio. Una forma rápida de hacerlo es que como yo ya sé que este ancho es de 8, 28 hasta más 8, sale 36, el punto medio no es que tengo que sumarle 8, sino la mitad, solo 4. 28 más 4, 32. Esa sería la forma más rápida. También puedo hacerlo en forma regresiva. 36 menos 4, 32. También lo puedo hacer así. Pero la técnica general es sumarlo y dividir entre 2. Sumamos y dividimos entre 2, sale el 32.
Pero también puede hacerlo como te lo acabo de mencionar, ¿no? Como todo tiene el ancho 8, el punto medio está 4, 4, ¿cierto? 4 delante de 28 y 4 antes de 36. Igual sale 32. Hago lo mismo aquí. 36 más 40, 80, entre 2, 40. Pero también puedo hacer que su ancho es 8, 36 más 4, 40. Acá también, 44 más 4, 48. 52 más 4, 56. Esa sería la forma más rápida de encontrar esta marca de clase, X sub I. ¿Tienes alguna consulta de la marca de clase? ¿Te quedó claro? Que es una semisuma de los límites. ¿Sí? Ok. Vamos ahora a las frecuencias. Frecuencia denotada como F sub I. Esta frecuencia solamente es la cantidad de observaciones que hay en cada intervalo, la cantidad de datos que hay en cada intervalo. Por ejemplo, para mi primer intervalo, mayor desde 28, o sea, solo podría tomar edades desde 28 y menores a 36. Mayores iguales a 28 y menores a 36. En mi tabla de datos voy a elegirlas. 28, 1, 32, 33. Este 32 no, porque tiene... Ah, perdón, sí, 32 también, porque dice menor a 36. También 32, 34 también. Este 36 ya no, porque aquí dice que es menor a 36, no toma el 36. Solo tomo 28, 30, 30, 32, 34. Son 5 datos. Estos 5 datos es la frecuencia absoluta para el primer intervalo. 5 le pongo acá. Ahora, para el segundo intervalo, desde 36 y menores a 44. Puedo tomar 36, pero no 44. 36, 37, 38, hasta 43 sería lo máximo, ¿no? A ver, 36, 36, 37, 38, 38, 40, 40, 40, 42, 43. 45, este ya no. Solo tomaría esta fila y esta fila, que son 5 más 5, 10 datos que están en este intervalo. Su frecuencia absoluta es 10. Ahora hago lo mismo para este intervalo de 44 a 52. Recuerda que aquí sabía de edición. 44 a 52 sería, tomo 44, 45 hasta 51. 44, acá está. 45, 50, ya no puedo tomar más, 52 no puedo. Solo estos dos. Su frecuencia para este tercer intervalo es 2. ¿Qué quiero decir de aquí? Que solamente es la cantidad de datos que pertenecen al intervalo. Eso es todo. En el aula 60 nada más, son 3. 3 ya está. Debes coincidir que la suma de todas estas frecuencias, 5, 10, 2 y 3, toda esta suma tiene que darme el total de datos. Que mi 20 datos, porque eran 20 edades. 5 más 10, 15, más 2, 17, más 3, 20, ya está. Esa es la frecuencia absoluta. Cantidad de datos que pertenecen al intervalo. Es ya a la frecuencia absoluta acumulada. Acabo de enseñarte la frecuencia absoluta, F minúscula sub I. Ahora voy a enseñarte la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I. Como su nombre lo dice, acumulada. Vamos a ir acumulando las clases, los intervalos. Acá, mira. En el primer intervalo se acumula solo el primer intervalo. 5, 5. Los dos primeros son iguales, no hay problema. Pero para el segundo, para la segunda clase, se acumula el primero con el segundo. 5 más 10, 15. Para el tercero se acumula el primero, el segundo y el tercero. 5 más 10 más 2, 17. Para el cuarto intervalo se acumula el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. 5 más 10 más 2 más 3. Esto sale 20. Se cumple, chicos, que en el último intervalo la frecuencia acumulada, 20 me salió, es igual al total de datos, 20 que tenemos. Siempre el último de la acumulada es igual al total de datos. Ahora, una forma de operar rápidamente las acumuladas es usar el método escalonado, de esta manera, mira. Vamos a colocar las dos primeras iguales y de ahí hago esta técnica. 5 más 10, 15. 15 más 2, 17. 17 más 3, 20. Puedo usar esa técnica, ¿sí? Puedo usar esa técnica. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada es, como su nombre lo dice, ir acumulando según los intervalos, según los niveles, según las clases.
En la primera clase es el único, la primera. En la segunda clase es la primera con la segunda. La tercera es primera más segunda más tercera. En la cuarta, primera más segunda más tercera más cuarta. Se van sumando. M de una clase M es F1 más F2 más F3 hasta el FM de las absolutas. La acumulada de la clase M es de las absolutas 1, 2, 3 hasta la clase M. Luego ya aprendimos las frecuencias absolutas, ya sea simple, que se habla de aquí, y esta es acumulada, podemos pasar a las frecuencias relativas. Voy a ver eso, dame un segundo. Ya volví, muchachos. ¿Qué tal? ¿Se escucha mejor? Le he apagado la cámara porque a veces la cámara como que quita un poco la señal. No sé, ¿se escucha bien? Hola, ¿se escucha bien? Sí, mejoró, ya. Entonces sin cámara sería mejor. Vamos a continuar entonces. Me quedé en la parte, chicos, me quedé en la parte de las frecuencias acumuladas y te enseñé este truquito escalonado para calcularlos más rápido. Ahora te voy a mostrar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, su símbolo es un H minúscula sub I, frecuencia relativa simple se le dice. Y las H sub I son nada más ni nada menos que fracciones, ¿sí? Fracciones o decimales, las cuales son como un parte sobre total, que viene a ser igual a las frecuencias absolutas simples entre el total de datos n. HI es FI sobre n. Por ejemplo, para el primer intervalo, para la primera clase, aquí dice 0,25. ¿Pero por qué sale 0,25? Porque en el primer intervalo tendrías que hacer H1 es F1 entre n. Y el F1 es 5, el primero. Sería 5 entre total de datos n, que es 20. 5 veintiavos. Lo puedes colocar en fracción o si quieres en decimales. Usualmente se trabaja con decimales en la tabla, así que tienes que dividirlo. 5 entre 20, 0,25. Acá está. Profe, y para el segundo, haces lo mismo. Para el H2 debe ser el F2, que es 10, entre el total de datos 20. 10 entre 20. Divides 10 entre 20. 0, 0, 1 medio. 1 entre 2, 0,5, lo cual lo puedo poner como 0,50. Profe, para el tercero, el H3 sería F3, 2 entre 20. 2 entre 20. Sale un décimo, ¿sí? Y un décimo es 0,10, ¿sí? Ya está. Profe, y para el cuarto intervalo sería H4, sería F4, que es 3, entre el total de datos 20. 3 entre 20. 3 veintiavos, hay que dividir 3 entre 20, sale 0,15, ¿sí? Y ahí terminamos todas las frecuencias relativas. No te olvides, las frecuencias relativas son fracciones. La frecuencia absoluta entre el total de datos en cada clase respectiva, pues no. H1 es F1 entre N, H2 es F2 entre N, y así sucesivamente. Ahora aquí debemos considerar algo muy importante. La suma de todas estas fracciones o decimales que he colocado siempre me tiene que dar 1. La suma de todos estos me tiene que dar 1, siempre. ¿Por qué? Porque todas las partes, si junto todas las partes, las fracciones del total, si las junto me sale el mismo total.
¿correcto? Y el total estoy considerando como 1, pues son fracciones, ¿verdad? Todas las fracciones respecto a un total, si las sumo, me tiene que dar el mismo total, que es 1. Ahora pasamos a la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada la puedes calcular acumulando las frecuencias relativas simples, tal como se hizo la frecuencia absoluta acumulada igualito. Para la primera clase solo sería este, 0,25. Para la segunda clase sería el primero con el segundo, 0,25 más 0,50, 0,75. Para la tercera clase, los tres, primera, segunda y tercera. Sumamos esas tres y sale 0,85. Para la cuarta clase, pues sería la suma de estas cuatro. Sumamos y sale 1, un entero. Se cumple que en la última clase la frecuencia relativa acumulada vale 1. La última clase, la relativa acumulada tiene que ser 1. ¿Sí? Eso es lo que se cumple aquí. Ahora, ¿qué más? Pues bueno, puedes también usar el método escalonado, chicos, no hay problema. Puedes completarlo así, ¿no? Primero y primero son iguales, sumo en diagonal, sale el de aquí, voy haciéndole el escalonado y sale el otro, sumo con él y sale el último, ya está. ¿Sí? Ahora, aparte de calcularlo así, también puedes calcularlo con esta otra fórmula. La frecuencia relativa acumulada en la clase I es igual a la frecuencia absoluta acumulada de la clase I entre n. ¿Qué quiere decir? Que puedo dividir este 5 entre 20, 0,25. Este 15 entre 20, 0,75. Este 17 entre 20, 0,85. Y este 20 entre 20 que me sale 1. También puedo dividir las acumuladas, las absolutas acumuladas entre el total de datos. Y me va a salir aquí lo mismo. Es otra forma de ver. Listo, chicos. Y ahí está completo tu cuadro, ¿sí? De tabla de distribución de frecuencias. Ahí estaría completo. ¿Alguna consulta? Consulta de cómo se completa. ¿Todo conforme? Esa es la tabla de distribución de frecuencias. ¿Ya? Ahí están las frecuencias absolutas, simple y acumulada, y también la relativa simple y acumulada. Tenemos las marcas de clase, los intervalos, todo eso ya está completo. Como te dije, generalmente a ti te van a dar datos de la tabla y tú vas a ir completando. Va a ser muy raro la pregunta que te den todos los datos sueltos y tengas que crear. Eso generalmente lo vas a ver en la universidad. Muy bien, vamos a la siguiente página. En la siguiente página tenemos la representación gráfica. Muchas veces, muchas veces los datos vienen representados lineales y los diagramas circulares, ¿verdad? Pues bueno, aquí tenemos el histograma. El histograma, chicos, son diagramas de barras rectangulares, cuyas bases son los intervalos de clase. Y las alturas pueden ser la frecuencia absoluta simple o la frecuencia relativa simple. Por ejemplo, aquí tenemos una distribución de frecuencias elaborada anteriormente. Su histograma puede ser así. Vamos a colocar los intervalos. De 28 a 36, de 36 a 44, de 44 a 52 y de 52 a 60. Así serían nuestros intervalos, ¿verdad? Esas bases. Ahora, a partir de esas bases creamos rectángulos y las alturas de estos rectángulos son las frecuencias absolutas simples o relativas simples. En este caso he escogido las frecuencias absolutas simples. En el primer intervalo su frecuencia era 5. No sé si y en el último era 3. Esas eran sus alturas. En el primer intervalo su altura es 5, en el segundo intervalo su altura es 10, en el tercer intervalo era su altura 2 y en el cuarto intervalo su altura era 3. Ahí está. Esos rectángulos juntos son llamados histograma. ¿Sí? Histograma. Ahora, el histograma tiene polígonos de frecuencias. ¿Qué es un polígono de frecuencias? Es unir los puntos medios de estas alturas en cada intervalo. Este punto medio aquí en esta altura, este punto medio, este punto medio, este punto medio, los vamos uniendo. Pero también lo unimos, ¿sí? Proporcional. Aquí hacemos un trazo por línea, aquí vemos intervalo. Este intervalo tenía una longitud de 8, entonces aquí tendría que correr 4 hasta acá y trazar este último. Por adelante también, como todo era una longitud de 8, esto también debe tener un 4 hacia atrás. Retrocedemos así 4 hasta acá. Y parte este polígono de frecuencias desde aquí.
sería el punto 24, ¿no? Del 24 hasta arriba, hasta el otro, bajo, subo y vuelvo a bajar hasta el 64 sería, pues, ¿no? Para este ejemplo. A este polígono que se ha formado se le dice polígono de frecuencias, ¿sí? Polígono de frecuencias. Y se cumple que el área del histograma, el área de los cuatro rectángulos para este ejemplo, es igual al área del polígono de frecuencias. Es como si fueran dos montañas, ¿no? Sí. Las montañas de estas dos, ¿sí? Son iguales al área de los rectángulos. Eso es muy fácil de comprobar. ¿Por qué? Porque como tú estás trazando de aquí el punto medio al otro punto medio, este triángulo que está aquí lo puedo traspasar por acá. Acá también, este triángulo lo puedo pasar por acá. Este triángulo es sobrante para acá. Este triángulo por acá y este triángulo por acá. Y estarías completando la montaña, ¿no? Todo el área de las montañas es igual a las áreas de los rectángulos. Es muy fácil de comprobar usando un poco de geometría nada más. ¿Sí? Muchas veces te van a dar datos esa área, pues ¿no? Y tú ya sabrás que son las áreas de los rectángulos. Segundo tipo de diagrama, diagrama escalonado. Son diagramas de barras rectangulares, cuyas bases son los intervalos de clase, igualito. Y las alturas son las frecuencias absolutas acumuladas o las frecuencias relativas acumuladas. Ah, esta vez ya no son las simples, las minúsculas, sino las acumuladas. Entonces vas a colocar los 28, 36, 36, 44, 44, 52, 60. Trazo sus frecuencias absolutas acumuladas en este caso. En la primera era 5, 17 y 20 eran las 4, ¿no? Entonces sería 5, la otra es 15, la otra es 17 y la última 20. Ya está. Si nosotros unimos desde el punto menor del menor dato 28 a los extremos de cada inicio de datos, de cada inicio de intervalo, 28 a 36 en este extremo, de 36 a 44 en este extremo, de 44 a 52 en este extremo y de 52 a este extremo en el 60, a esta línea que va creciendo, ¿sí? Es una línea, este diagrama de línea es llamada ojiva, ¿sí? Ojiva. En algunos problemas solo mencionarán ojiva y tú ya debes saber que tras los intervalos y las acumuladas. Ya, pero tú vas a saber ello. Esa sería la segunda representación gráfica con diagrama escalonado. En la siguiente página tenemos el diagrama circular. Bueno, el diagrama circular son diagramas de sectores circulares, cuyos ángulos centrales son proporcionales a las frecuencias absolutas simples o a las frecuencias relativas simples. Es recomendable para variables discretas, ¿sí? Para variables discretas. Generalmente se trabajan variables discretas. Aquí he puesto otro ejemplo. Pues un ejemplo que dice, se les preguntó a 60 alumnos cuál es su curso favorito de matemática que lleva en la academia, de los cuales se obtuvo el siguiente diagrama circular. Tenemos este diagrama circular, este es su centro, y se han trazado sectores circulares dependiendo de las cantidades. Los cursos, los colores son los cursos, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, RM. Aquí puedo observar que 18 alumnos es para de aritméticas, 12 alumnos para álgebra, 9 alumnos para trigonometría, 6 alumnos para geometría y 15 alumnos para RM, ¿sí? Para RM. Tener cuidado con los tonos nada más. Es otra proporcionalidad de ángulos reales. El total es 60, ¿verdad? Y yo quiero saber el ángulo central para este curso de aritmética. Pues es muy fácil, 60 le corresponde toda la vuelta. Todo el total es toda la vuelta, a 60 le corresponde 360. Uso una regla de 3, muchachos, así. A 60 le corresponde el total 360. Y para los 18 alumnos de aritmética le corresponde un ángulo, ¿sí? Un ángulo adecuado que voy a encontrarlo. Este ángulo lo voy a calcular. Va a salir 108 usando la proporcionalidad. ¿Cómo lo haces? Pues puedes usar proporción, ¿no? A 60, 360, 18 alfa. Multiplicas en alfa y resuelves, ¿verdad? 60 alfa es 18 por 360, alfa es 360 por 18 entre 60. 360 entre 60 se cancela y queda 6. 6 por 18 y esto sale 108. Es por eso que aquí dice el ángulo central 108. Porque hay una proporcionalidad. ¿Sí? Otro dirá, profe, por 6, pues es por 6.
Y aquí también por 6, profe, también funciona. ¿Sí? Ahora, para los de 12 alumnos, igualito, 60 corresponde 360. Para 12 alumnos, ¿cuánto le corresponde del ángulo? Disculpa, acá era sin ángulo, así nomás, 60 alumnos. Lo mismo, acá por 6, puedo usar la proporción rápida, y por 6. Entonces el ángulo para el curso de álgebra es 12 por 6, 72. ¿Sí? Ya está. Y consigo esto. Ahora, en ocasiones también me piden en tanto por ciento. En tanto por ciento es más fácil aún, muchachos, porque nosotros ya hemos estudiado tanto por ciento. Es un tema que hemos trabajado. 60 es mi total. Y para este curso, que es trigonometría, son 9 alumnos. Quiero saber en porcentaje. Los 9 alumnos, ¿qué representa para 60? Parte sobre total por 100%. 9 alumnos para 60 alumnos en total por 100%. Y se resuelve esto, que ya hemos trabajado partes sobre total, ¿verdad? Para el curso de trigonometría, claro. Y acá eliminas un 0, otro 0, mitad 5, mitad 3, tercia 1, tercia 3. 3 por 5, 15%. Acá está bien. ¿Sí? Ahora, profe, para el otro curso, para este curso que es de geometría, 6 alumnos que representa para el total 60. Parte sobre total por 100%. Creo que más 0 se va un 0 y elimino el 6 con el 6. 10%, acá está. Así puedo ir representando el porcentaje o el ángulo central, según lo que yo requiera. Hasta aquí alguna consulta sobre el diagrama circular. Quedó claro cómo usé la proporcionalidad para los ángulos centrales y también para tanto por ciento. No hay ninguna consulta. ¿Todo bien? Vamos a la otra entonces, ¿ok? Es aquí donde empieza ya la parte más compleja del tema. Esta parte compleja nos dice a nosotros las medidas de tendencia central. La medida de tendencia central, gracias a su nombre, ¿sí? Tendencia central, son valores en posiciones centrales o que están entre el menor y el mayor valor del conjunto de datos. Las principales medidas de tendencia central que tenemos son la media, mediana o moda. Son las tres principales que debemos saber. Media, mediana, moda. Muy simples de trabajar, muchachos. Ahora, según los problemas vamos a tener dos tipos. Cuando las medidas de tendencia central son para datos no agrupados, cuando los datos no están agrupados en tablas, es decir, los datos estén sueltos, ¿sí? Nosotros podemos calcular la media. La media para datos no agrupados, para datos sueltos, es simplemente su promedio aritmético, muy sencillo de hacer. Promedio aritmético es un tema que también hemos estudiado, promedios. El promedio aritmético es la suma de datos entre cantidad de datos. Digamos que yo tengo datos x1, x2, x3 hasta xn, n datos. Entonces sería x1 más x2 más x3 hasta xn sobre n. El símbolo de la media es una x con una barrita arriba, x y barra, x barra. ¿Sí? Esa es la media. Para datos sueltos es el promedio aritmético, muy sencillo. Por aquí tenemos un ejemplo, dice, las edades de 10 ingresantes a la uni son 19, 17, 18, 20, 18, 17, 16, 20, 19, 18. Como dice que son 10 ingresantes, son 10 edades automáticamente. Piden la media. Para hallar la media, sumamos los datos y lo divido entre 10. Sumamos los datos y dividimos entre 10. Bueno, eso lo dejo para ti. Lo sumas, 182. Entre 10, 18,2. Entonces, la media de las edades de estos 10 ingresantes es 18,2. ¿Sí? 18,2 es la media. Vamos a la segunda medida. La segunda medida es llamada mediana. Ten cuidado que mediana y media no es lo mismo. Mediana, su símbolo es una ME, me, mediana, me. Para poder encontrar la mediana es únicamente el valor que está justamente en el centro, ¿sí? El dato central, por llamarlo así, justo en el centro. Pero aquí hay que tener una consideración muy importante, que cuando los datos son una cantidad impar, por ejemplo, si tengo 5 datos, si tengo 9 datos, si tengo 25 datos, etcétera, solo va a haber un dato central.
¿sí? Solo va a haber un dato central. Pero ¿qué pasa cuando tengo una cantidad de datos par? Por ejemplo, 4 datos. En 4 datos, el valor central, habrán 2 datos centrales, ¿sí? Cuando tenga, no sé, 10 datos, una cantidad par, van a haber 2 centrales también. Y cuando tenga, no sé, 50 datos, es una cantidad par, va a haber 2 datos centrales también. ¿Cómo puedo encontrar la mediana si hay 2 datos centrales? Pues lo único que vas a hacer es hacer un promedio aritmético entre los 2 datos centrales, ¿sí? Sumas y divides entre, suma los datos centrales y lo divides entre 2. Solo cuando sea par. Cuando la cantidad de datos sea impar, solo hay un central, es directo. Veamos los ejemplos. La temperatura en una semana de la ciudad de Cusco fueron 15 grados, 17 grados, 14 grados, 12 grados, 18 grados, 12 grados y 13 grados. Ahí es la mediana de estas temperaturas. Obviamente el problema dice en una semana. Si dice una semana son 7 días. Me deben dar 7 datos. Si gustan los cuentas, son 7. Y 7 es una cantidad impar. Entonces, lo primero que haces es ordenar, ¿sí? Ordenar de menor a mayor los datos. Primero los ordenas. Los menores, a ver, tengo 12, 12 es el menor y aparece 2 veces, 12, 12. Luego coloco el 13 que aparece una vez, luego el 14 que aparece una vez, luego el 15 que aparece una vez, 17 también y 18. Ya están ordenados. Ahora sí, me fijo cuál es el dato central. Para saber cuál es el dato central, solo te fijas el total de datos que son 7. El 7 lo divides entre 2 y eso sale 3,5. Quiere decir que el dato central está después del tercero. Cuentas 1, 2, 3 y después del tercero sigue el cuarto, 14, acá está. Este es el dato central. Puedes darte cuenta que es el central porque tiene 3 a su izquierda y 3 a su derecha. ¿Sí? Ahí está. Este es el dato central. La mediana es 14 entonces. Muy simple cuando la 14 es impar. La mediana es el dato central. Pero para escoger el dato central no es ordenarlos, ¿ya? Tienen que ser ordenaditos, de menor a mayor. ¿Sí? Los ordenas para poder escogerlo. Ahora, profe, ¿qué pasa cuando las dos centrales? Te lo dije, ¿sí? 2 centrales van a haber. Y esos 2 centrales hay que hacer una semisuma. Por ejemplo, dice, la cantidad de horas que estudian los alumnos del intensivo UNI son 6, 10, 8, 9, 8, 12, 9, 4, 5 y 9. Hay en la mediana de estos datos. Como el problema dice 10 alumnos, van a haber 10 respuestas, pues no, 10 datos. Vamos a ordenarlos de menor a mayor. El menor es 4, luego 5, luego el 6, luego el 8 que aparece 2 veces, luego el 9 que aparece 3 veces y finalmente el 10 con el 12. Ya, acá están los 10 datos. ¿Cómo puedo encontrar los centrales? Como son 10 datos, divide entre 2. 10 entre 2, 5. El 5, el dato de posición 5 es uno de los centrales. Aquí. Y el siguiente a ese 5, el siguiente, que es el sexto, también es el otro central. Estos dos son los 2 centrales. Puedes percatarte porque quedan 4 a su derecha y 4 a su izquierda. Esos son los 2 centrales. Profe, ¿cuál es la mediana? ¿Escojo uno de ellos? No, es una semisuma de ellos. 8 más 9 entre 2. 8 más 9, 17, entre 2, 8,5. La mediana es 8,5 para este conjunto de datos. Así acabamos la mediana. Consultas de la mediana tal vez. Quedó claro que es el dato central. Luego de haber ordenado los datos, ¿sí? Si es par la cantidad de datos, solo hay un central. Si es par la cantidad de datos, van a haber 2 centrales. Y eliges la semisuma de los 2 centrales, para ese caso de 2 centrales. ¿Sí? ¿Comprendido, verdad? Ok, nos vamos a la moda. ¿Qué es la moda? Pues chicos, la moda de un conjunto de datos o un conjunto de valores, ¿sí? Es el dato que tiene más repeticiones. La moda es el dato de más repeticiones, ¿sí? El que se repite más, esa es la moda, ¿sí? Entonces aquí va. Ejemplo 1. La cantidad de problemas resueltos por 9 estudiantes en el último simulacro de matemáticas son 25, 30, 27, 30, 18, 25, 30, 31, 36. Hay la moda de estas cantidades. Observando la cantidad que más se repite, tenemos 25 aparece 2 veces, 30 aparece 3 veces, 27 una vez, 18 una vez, y 31 una vez y 36 una vez. Bueno, el que se repite más es el 30. Por lo tanto, la moda es 30. ¿Sí? La moda es 30. Ahora, como la moda solo es el valor de 30, solo hay un valor que se repite más veces que todas, se le dice que es unimodal. Unimodal, porque solo hay una moda.
Profe, ¿y qué pasa si hay un empate que se repite en una cantidad se repite tantas veces como otra? Hay empate en la mayor cantidad de repeticiones. Pues ahí veamos el ejemplo. La cantidad de veces que postularon un grupo de alumnos antes de ingresar a la uni fueron 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 1, 5, 2, 3. Hay la moda de estas cantidades. Puedo observar que el 1 se repite 2 veces, el 2 se repite 1, 2, 3, 4 veces, el 3 se repite 1, 2, 3, 4 veces, el 4 solo una vez y el 5 una sola vez. Hay un empate con el 2 y con el 3. Profe, ¿qué hago ahora? ¿Elijo cualquiera? No, no elijas cualquiera. En realidad, los dos son modas. El 2 y el 3 son modas. En este caso, observamos que se repite más el 2 y el 3. Moda es 2 y la moda también es 3. Los dos son modas. Usualmente se pone moda 1, 2, moda 2, 3. ¿Sí? Y en este caso, sería un caso bimodal porque hay dos modas. Profe, y si se repiten 3, la misma cantidad, la mayor cantidad de veces, iguales, pues sería trimodal. Y así puede usar un sufijo adecuado, no, un prefijo adecuado, perdón, un prefijo adecuado. Unimodal, bimodal, trimodal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy poco usual que ocurra eso. Generalmente hay una sola moda o hay dos modas, o hasta tres modas podría ocurrir, pero más de eso, muy, muy raro que ocurra. Así que ahí tenemos cómo es la moda, la cantidad de datos, nada más, la cantidad de repeticiones, el dato que se repite más, perdón, el dato que se repite más. Muy, esto solamente para casos de datos sueltos. Pero ¿qué pasa si tienen los casos de datos agrupados? Los datos que están en tablas de frecuencia. Bueno, aquí te enseño cómo se hace para tablas de frecuencia. Esta es la parte más complicada del tema de hoy. Medidas de tendencia central para datos agrupados. La media, ya sabemos que su símbolo es X raya. ¿Sí? Para calcular la media de datos agrupados, tú tienes que usar estas fórmulas. Sumatoria de los XI por FI, de las marcas de clase por sus frecuencias absolutas simples, entre el total de datos N. ¿Sí? También puedes usar esta otra fórmula, sumatoria de las XI por las HI. Ya no le pongo sobre N. ¿Por qué ya no le pongo sobre N como el otro? Porque tú sabes, en las tablas aprendimos que el FI entre N, esto sale el HI, ¿verdad? Eso ya lo hemos aprendido. Entonces, esto lo cambio por HI. Puedes usar esta fórmula o esta, la que gustes. Las dos funcionan. Sí, las dos funcionan. Recuerda que el XI era la marca de clase, FI era la frecuencia absoluta, N era el total de datos, K es el número de intervalos. Hay que ver desde el primer intervalo hasta el último intervalo. ¿Ya? No olvides. Para un ejemplo que dice las edades de los 20 profesores, la media de estas edades, nosotros ya habíamos creado nuestra tabla, ¿te acuerdas? Solo he extraído lo que necesito, los intervalos, la marca de clase y las frecuencias absolutas simples. Solo estas tres columnas. A partir de ahí voy a encontrar esta sumatoria de productos. Vamos a multiplicar 32 por 5, 160. 40 por 10, 400. 48 por 2, 96. 56 por 3, 168. Estos son los X por F. El problema dice, la fórmula dice que sumemos esos productos. Hay que sumar el y el. Bueno, como está ordenadito, lo sumo. 824. Y finalmente lo dividimos entre n. 824 entre 20, el total de datos. Y me sale que la media es 41,2. ¿Sí? Esta es la media para datos agrupados. Debes multiplicar XI por FI en cada clase, lo sumo, los productos, y lo divido entre el total de datos. Esa sería la media. Vamos a la mediana. ¿Cómo hallo la mediana para datos agrupados? Aquí empieza lo complicado. Bueno, debes seguir estos pasos. El primer paso es ubicar la clase mediana. ¿Qué significa la clase mediana? Es el intervalo donde va a estar la mediana. Y este intervalo es el cual, por primera vez, la frecuencia absoluta acumulada, las F mayúsculas, es mayor o igual a la mitad de los datos. Una vez que has encontrado cuál es la clase mediana, puedes aplicar esta fórmula. La mediana es el límite inferior de esa clase mediana más el ancho de la clase mediana multiplicado por n entre 2, total de datos entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana, dividido entre la frecuencia
simple, frecuencia absoluta simple de la clase mediana. Esta es la fórmula. A ver, ¿cómo lo hallo? Aquí están mis intervalos. Solo extraigo lo que necesito. Los intervalos, la frecuencia absoluta simple y la frecuencia absoluta acumulada. Solo necesito estas tres columnas. Ahora, tengo que ubicar la clase mediana. Aquí dice que la clase mediana es la segunda. ¿Pero por qué? Te explico el por qué. Dice que para ubicar la clase mediana tengo que buscar la frecuencia absoluta acumulada, que es mayor o igual a la mitad de los datos, la primera vez. Entonces, estas son las frecuencias absolutas acumuladas. Como tenemos 20 datos, 20 entre 2 vale 10. ¿Quién es el primero que es mayor a 10? Empezamos 5, 15, 17, 20. El primero que es mayor a 10 es el 15. Aquí. Entonces, en este segundo, esta es la clase mediana. ¿Qué quiere decir? Que mi mediana que voy a encontrar está en este intervalo, pero todavía no sé cuál es. Está en este intervalo. Ahora, ¿cómo lo encuentro? Con la fórmula. Límite inferior, mediana es límite inferior. De este intervalo, el inferior es 36. Más ancho de clase, W sub es ancho. El ancho de este intervalo, creo que nosotros habíamos creado ancho común, ¿verdad? Era 8, 8, 8. Todos eran 8, ¿no? Acá es 8. Por la mitad de los datos, n medios, pero como es 20, el valor de n, 20 entre 2 es 10, menos la frecuencia absoluta acumulada, la F mayúscula, y menos 1. Y menos 1 es el anterior a la clase mediana. Entonces aquí tenemos, este es nuestro FI, nuestra frecuencia acumulada en la clase mediana, pero me dice la anterior es el 5 acá, coloco el 5. Y lo divido entre la frecuencia absoluta simple de la clase mediana. En la clase mediana, ¿qué es esto? La frecuencia simple son los FI, acá está el 10, entre 10. Y resuelvo esto. 10 menos 5 es 5, entre 10 es un medio por 8 es 4, 4 más 36 me sale 40. La mediana es 40. ¿Sí? Ahí termina esa mediana. Y por último, la moda para datos en tablas. Veamos a la moda. Bueno, para la moda igual, primero hay que hay que ubicar la clase modal. ¿Y cuál es esa clase modal? Es la clase donde va a estar la moda, el intervalo donde va a estar la moda. Y ese intervalo es el que tiene la mayor frecuencia absoluta, es el que tiene más alto su F sub i, la frecuencia absoluta simple. Luego que ya lo ubiqué, puedo usar esta fórmula. La moda es límite inferior más ancho de clase de la moda, de la clase modal, D1 entre D1 más D2. Aquí cuidado, porque estos términos son nuevos. ¿Quién es D1 y quién es D2? Aquí abajito te lo digo. El D1 es la frecuencia de la moda, de la clase de la moda, menos su anterior frecuencia. Y el D2 es la frecuencia de la moda menos su posterior, su siguiente de la clase de la moda. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Aquí va. Dice que la clase modal es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Solo extraigo lo que necesito, los intervalos y la frecuencia absoluta, nada más. 5, 10, 2. ¿Quién es la más alta? 5, 10, 2 y 3. Pues la más alta es el 10, aquí en el segundo intervalo. Aquí en este segundo intervalo, entonces debe estar mi clase modal. Aquí va a estar la moda en este intervalo. Ahora usamos la fórmula. Límite inferior, 36, más ancho de clase. Aquí en este intervalo es 8. Por D1. No olvides que D1 es la resta de la frecuencia con su anterior. Entonces aquí la frecuencia de esta clase modal es 10. Si yo lo resto con su anterior con 5, 10 menos 5, el D1 vale 5. Por eso aquí he señalado la flechita 10 menos 5, me sale 5, el D1. Mientras que el D2 es la frecuencia con su posterior, con su siguiente. 10 menos 2, el D2 me sale 8. ¿Sí? 8. Ya está. Ya tengo D1 y D2. Los reemplazo en la fórmula. 5 sobre 5 más 8. 5 treceavos. Cuidado aquí. 8 por 5, 40. 40 entre 13. Sale 3,07 y más cifras decimales. Creo que es suficiente aproximar con dos cifras decimales. 3,07. Con el 36 que lo voy a sumar es 39,07. ¿Sí? Ya está. Suficiente aproximar con dos decimales, muchachos. Ya está. 39,07 es la respuesta a la moda. Como has visto, esta última parte, cuando son tablas, es más complicado porque usa fórmulas, ¿no? ¿Sí? Usa fórmulas. Ha llegado el momento de la verdad. Los problemas de clase.
empezaremos estos problemas de clase entonces. Momento de practicar problemas de clase, muchachos. Problema uno, mira, un problema muy fácil, dice. De los enunciados, ¿cuántas variables son cualitativas? ¿Te acuerdas que era variable cualitativa? ¿Qué era una variable cualitativa? A ver, puedes comentarme por audio o por chat. ¿Qué era variable cualitativa? ¿Te acuerdas que era variable cualitativa? ¿No te acuerdas? Muchachos, ¿se me escucha o no? Exacto, miren, ajá, señala cualidades o atributos también. Cualidades o atributos. Ya. De las 7 que hay ahí, ¿cuántas son cualitativas? José dice que sale la B, 3. Ya, ¿cuáles serían las 3? A ver, cualitativas. Nivel de educación alcanzado. Eso es primaria, secundaria, eso. Es cualidad, ¿no? La primera sí. El peso es cualidad o cantidad. El peso no, peso es cantidad. Estatura también es cantidad. Ingreso se refiere a dinero, pues, ¿no? Ingreso mensual, cantidad de dinero. Cantidad de dinero es obviamente cantidad, número. Ser número entonces es cuantitativa, tampoco. Ocupación actual. Ocupación, pues bueno, ser albañil, no sé, secretaria, comerciante, abogado, alguna ocupación o profesión. Pero eso es cualidad, es así, ya tenemos dos. La primera y la quinta van. Número de hijos, obviamente que el número de hijos es número, cero, uno, 2, 3, eso es cantidad, no es. Y el último, color de cabello puede ser, no sé, color negro, castaño, rubio, pelirrojo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es cualidad también. La última también. Entonces tenemos tres. La clave es la B, ¿sí? La B, ya está. Muy fácil de hacer, solo señalar, ¿no? Indicar cuántas son. Vamos a la pregunta 2. De los enunciados, ¿cuántas son variables discretas? Discretas. Cuando dice discretas, ¿a qué se refiere, chicos? Discreta. La discreta era una clase, pero ¿qué clase era? Era cuantitativa y solo tomaba valores enteros, ¿verdad? Solo valores enteros, así es. Vamos a averiguar cuáles son cuantitativas de valores enteros. Número de veces que postula a la universidad. Bueno, tú postulas 0, 1, 2, 3, 4. Tú no postulas 3,8, no postulas 3,5 veces, ¿verdad? La primera sería 3. Temperatura. La temperatura es 20 grados, 15 grados, pero también puede haber decimales, ¿no? 18,3, 15,8. Eso no sería entonces discreta. Ingreso mensual, el dinero. Creo que el dinero ya lo habíamos visto, ¿no? Decimales con céntimos, ¿verdad? Tampoco sería el ingreso, ¿no? Dos, tres, no tienes medio hijo, un cuarto de hijo, ¿no? 3,8 hijos, ¿no? Son hijos, los números de hijos son enteros. Así que esa sí sería. Van dos. Cantidad de lapiceros vendidos. Vendes uno, cero, uno, 2, 20, 30, 50, pero son enteros. Tú no vendes medio lapicero, un cuarto de lapicero, 3,8 lapiceros, no. Van tres. Y la edad, consulta, la edad. La edad, ¿cómo haríamos en el caso de la edad? La edad es el tiempo de vida, ¿verdad? El tiempo de vida de una persona. Y el tiempo de vida de una persona es entera o puede también tomar valores decimales. ¿Qué crees tú? La edad puede tomar valor decimal. Claro, porque cuando tú dices, eh, generalmente cuando te preguntan tú dices la cantidad entera, ¿no? Pero en realidad tu tiempo de vida puede ser también con decimales, porque puedes tener con meses o con días.
¿verdad? Por eso cuando dicen, tengo 8 años y 3 meses, ¿no? 3 años y se vuelve decimal. Entonces la edad es con decimales, ¿ah? Cuidado, no vayas a pensar que la edad solamente sea enteros. No, con decimales, porque pues tiempo de vida puede ser con meses, con días, hasta con horas todavía, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces solamente serían 3. La clave sería la A, efectivamente. Vamos a la pregunta 3. Uy, aquí empiezan los problemas de gráfico. A ver, chicos, dice así, respecto al siguiente gráfico, estadístico con ancho de clase constante, como el ancho de clase es constante, quiere decir que todos los intervalos tienen un mismo ancho, ¿verdad? Y los intervalos en esta ojiva son de 20 este valor, de este valor a 36, de 36 este valor y 36 este valor. Pero si yo me pongo a pensar de 20 hasta 36, hay 2 veces el ancho. ¿Cuánto es de 20 a 36, chicos? De 20 a 36, ¿cuánto aumentó? De 20 a 36. 16. Y como tiene que estar dividido en dos partes iguales, 16 entre 2 es 8. Cada intervalo tiene que avanzar 8. 20, 28, 36 más 8, 44, 44 más 8, 52, ¿verdad? Y ahí estoy encontrando los intervalos. Todo eso ha sido de forma visual, loco. 28, 44, 52. A partir de ahí quedó mi tabla. Los intervalos de 20 a 28, 28 a 36, 36 a 44, 44 a 52. Acá están. Son 4 intervalos. ¿Sí? Ahora me dan las frecuencias acumuladas, mira. FI mayúscula. El F minúscula no lo tengo. El FI lo tengo aquí. Ahora, en el primer intervalo llega hasta N. En el segundo intervalo llega hasta 2N. En las acumuladas. En el tercer intervalo hasta 4N. Y en el último intervalo hasta 5N. Ya está. Pero tú debes recordar que estas son las acumuladas. En las acumuladas, las simples, las dos primeras eran iguales, ¿no? Si aquí es N, aquí también es N. ¿Sí? Entonces este N es igual a L. Ahora, en la segunda es la suma de la primera con la segunda. Si aquí es N, para completar 2N tiene que ser N también. N más N, 2N. Ahora, en la tercera que dice 4N es la suma de estas tres. N más N son 2N. 2N más 2N sería 4N. Y en la última, para completar la 5N de dato, N más N más 2N van 4N, más otra N son 5N. Y ya tienes esto. Sabes muy bien que la suma de todos estos es el total de datos 5N y justamente coinciden ellos dos. Ya está. Ya completé toda esta columna. Me faltan las relativas. Pues las relativas se hallan dividiendo, ¿no? Las relativas se dividen las absolutas entre el total. N entre 5N. N entre 5N es un quinto. Un quinto es, en porcentaje, 20%, ¿no? Un quinto es 0,20. En porcentaje le puedo poner 20%. N entre 5N. Lo mismo, ¿no? 20%. 2N entre 50N, entre 5N. 2 quintos. 2 quintos en porcentaje es 40%. Y N entre 5N, de nuevo un quinto y eso es 20%. Las frecuencias relativas también las puedo expresar en porcentajes, porque tú recuerdas que los porcentajes, ¿sí? Tantos por cientos, son fracciones y son números decimales, son equivalentes, ¿verdad? Lo puedo expresar en porcentaje. Ya que completé esto, también podría completar la otra, pero creo que es suficiente con esta parte nada más. La pregunta dice, 1. La mayor cantidad de datos se encuentra en el intervalo de 36 a 44. De 36 a 44, la mayor cantidad de datos, acá 2N, sí, verdadero, eso es al ojo nomás, ¿verdad? 2. En el intervalo de 23 a 29 se encuentra el 10% del total de datos. Profe, pero de 23 a 29 no está en los intervalos. Es ahí donde tú tienes que usar proporcionalidad. Colocamos los datos 23-29, está aquí, necesito este intervalo, de 20 a 28 le pongo el 23, y el otro, el 29, que está acá en el segundo intervalo, de 28 a 36. Necesito también el intervalo de 28 a 36, que son seguidos, y el 29 lo pongo aquí. Uso proporcionalidad. Recordando que de 20 a 28 tiene un 20% de datos. De 28 a 36 también tiene un 20% de datos. A mí me piden de 23 a 29. Necesito cuánto hay de 23 a 28 y cuánto hay de 28 a 29. Vamos a usar proporcionalidad en cada intervalo. De 23 a 28 tiene un tamaño de 5 y de 20 a 28 tiene un tamaño de 8. Esto debe tener una
de A por ciento que necesito es a 20%, como 5 es a 8. Es a 20 como 100, 100 entre 8, 12,5 sale de la. Ahora me falta esta otra parte que le voy a poner en por ciento. De 28 a 29 aquí tiene tamaño 1, de 28 a 36 tiene tamaño a 20 como de 1 a 8. A 20 como es 20, 20 entre 8, 2,5 sale B. Por lo tanto, que es ese intervalo que quiero, sería sumar el A con el B. 12,5 más 2,5. Si lo sumamos, sale 15%. La proposición, ¿no? El enunciado dice que es 10%, y aquí dice 15%. Por lo tanto, es falsa. Vamos a la tercera. El 70% de los datos se encuentra en el intervalo de 32 a 52. De 32 a 52. 32 está aquí en el segundo intervalo. Y 52 es el final, justamente el final. Ya solo necesito este intervalo, este otro y este otro. Los tres últimos intervalos. 28 a 36, 36 a 44 y 44 a 52. Busco el 32, dice, ¿no? 32 lo dice. 32 a 52. 32 está acá. Si te percatas, este 32 a 36, aquí hay un avance de 4, y de 28 a 36 hay un avance de 8. De 28 a 36, el total era 20%. De 36 a 44 era 40%, y de 44 a 52 era 20%. Como me piden a mí desde este 32 hasta este 52, ya tengo estas dos partes, solo me está faltando esta partecita que le voy a llamar A. ¿Sí? Le voy a llamar A. Hacemos lo mismo, la proporción de 4 a 8, de A a 20. Me parece que es la mitad, ¿no? 4, 8 es la mitad, debe estar repartido en dos partes iguales, entonces. 10, 10 debe ser. A vale 10. También puedo usar eso, como es punto medio, debe ser mitad, mitad. 10, 10. Ya está. Como es 10, ya puedo sumar todo. De 32 a 52 sería este 10 más este 40 más este 20. 10 más 40 más 20, 70%. Sería verdadera la tercera. Por último, puedo decir que la clave es verdadera, falsa, verdadera. Clave D. ¿Sí? Clave. Ahí estamos usando proporción, ¿no? Proporción, porque no tengo los límites exactos de los intervalos que creé, ¿sí? O que me brinda el gráfico. Son puntos que están entre los intervalos, y ahí tengo que usar proporción, entonces, ¿no? Esa es una buena pregunta. Vamos a la siguiente. 4. Dada la siguiente tabla de frecuencias de ancho, tal, calcule F4, F2 y W. De igual ancho de clase, dice, ¿no? Y acá también vamos a ver cómo calcular el ancho. Bueno, el ancho de clase, hay 5 intervalos. El ancho de clase se calcula como rango entre el número de intervalos. Entonces, R entre K. Como hay 5 intervalos y el rango es 72 menos 27, mayor menos menor, y voy a dividir la resta de ellos entre 5. Y ahí voy a encontrar mi rango, mi ancho de clase, mi ancho de clase W. Empezamos con eso. Entonces, el W es el rango 72 menos 27 entre 5 intervalos que hay, porque los puedo contar, que hay 5 intervalos. 72 menos 27 es 45, entre 5 sale 9. Ya los anchos de clase de todos es 9. 27 más 9, 36. 36 más 9, 45. 25 más 9, 54. 54 más 9, 63. 63 más 9, 72. Ya está. Bueno, ahora seguimos. Sabemos muy bien que aquí está faltando la acumulada. Según el problema, solo me da FI, HI y eso. Y falta el F mayúscula. Aquí hago un pequeño trazo para separarlo. Así. Ahora voy a colocar, pues, ¿no? A ver, ¿cómo lo hago? Tengo este dato 25, este dato 24, 0,3, 0,1 y 0,8. Bueno, voy a aprovechar que en la última clase de la relativa es 1. Entonces este es 0,2 para completar 0,8 con 0,2, 1. ¿Sí? En forma escalonada, ¿verdad? Este 0,2 me va a servir entonces. ¿Por qué? Porque para hallar el H1, 2, 3, 4, 5, el H5 debe ser el F5 entre el total de datos, que no lo tengo. 24 entre el total de datos N tiene que darme 0,2. Bueno, acá resolvemos. Esto es 2 décimos. Multiplico en aspa, 2n, 240, n, 120. El total de datos 120, lo completo acá. Y con este ya puedo completar muchas cosas, pues, ¿no?
Puedo completar muchas cosas aquí. Puedo completar acá 120 porque el último de las acumuladas, de las frecuencias absolutas acumuladas es igual al total de datos, 120. Este debe ser el valor que sumado con 24 me dé 120. Acá vale 96, ¿sí? Este otro 25 aquí tiene que ser 71 para regresar, ¿verdad? Hasta aquí nomás llego la parte de BR. Ahora voy a seguir avanzando. El H4, que no lo tengo acá, lo voy a encontrar. H4 es 25 entre 120. Y 25 entre 120, pues eso va a salir decimal, pero periódico. Entonces no me conviene trabajar periódico. Le voy a dejar 5 sobre 24 nada más, como fracción. Ya está. El F1, ¿sí? Entre 120 me tiene que dar 0,1, que es el H1. H1 es F1 entre total de datos 120. Este valor entre 120 me tiene que dar 0,1. F1 entre 120, 0,1. Paso a multiplicar y sale 12. Acá vale 12. Si este primero es 12, este primero también es 12, porque los dos primeros son iguales. Ya. Voy a seguir. Para el F3, que me dan 0,3, sería F3, que no lo tengo, entre 120 me da 0,3. Lo calculo por 120 pasa a multiplicar y me sale 36. Este vale 36. Y creo que ya puedo completar lo demás, porque yo ya había llegado hasta este 71, ¿no? 71 acá 36, él debe ser 35 para que sumen 71. Ahora, como este es 12, para llegar a 35 le falta 23. Y ya completamos estas dos columnas. Puedo seguir completando lo demás, pero creo que el problema termina ahí, porque solo me piden el F4 más el F2 más W. W ya lo tengo, el 9. El F4 mayúscula es 1, 2, 3, 4, es 96. Y el F2 sería el 23 que acabo de encontrar al último, ¿no? 23. 23, 96 y 9. Hay que sumar 96 más 23 más 9. F4 más F2 más W, 96 más 23 más 9, me da 128. La clave es beso, ¿sí? Esa sería la clave. ¿Conforme, chicos? Sí, ¿verdad? Vamos a la pregunta 5. En la 5 me dicen, dado el siguiente cuadro acerca de la necesidad de un grupo de personas, que está incompleto, por cierto, ¿cuántas personas tienen entre 17? Considera el ancho de clase común. Ah, mira, el ancho es el mismo para todos los intervalos. Cuidado que esta vez no tengo el rango, pero sí tengo el límite inferior de este intervalo. Tú debes acordarte que cada intervalo avanza un mismo ancho, más W, más W, más W. 20 para llegar a este 35 ha tenido que pasar más W, otra vez más W y otra vez más W. 20 más 3 veces W tiene que llegar a 35. Por ahí puedo encontrar el W, ¿no? ¿Sí? De forma analítica. 20 más W, estoy acá. Se repite. 20 más W más otra vez W son 20 más 2W. Acá también 20 más 2W más otro W son 20 más 3W igual a 35. Por ahí lo puedo atacar. Acá lo pongo 20 más 3W es 35, resolviendo la ecuación W es 5. Avanza de 5 en 5, más 5, 25, 25 más 5, 30, 30 más 5, 35. Ya completé estos tres. Ahora regreso. Si este es 20, acá también es 20. 20 menos 5, 15. 15 menos 5, 10. Acá están mis 5 intervalos. Ahora, ¿qué más dice? Que H2 y H3 son iguales, ¿no? Eso me debe ayudar en algún momento. Bueno, voy a esperar. ¿Qué más puedo usar? A ver, H1 es 0,25 y H5, que es el quinto intervalo, pero dice que H2 y H3 son iguales, no son iguales. Recuerda que las acumuladas, aquí el último vale 1. Este tercero se obtiene sumando primero, segundo y tercero. Ahí lo voy a usar. 0,25 más H2 más H3, que no los conozco aún, tiene que darme este 0,65. Este 0,25 lo paso a restar, 0,40. H2 y H3, estos dos juntos deben ser 0,40, para con este 0,25 de 0,65, ¿verdad? Pero como el problema dice que son iguales, el 0,40 debo repartirlo en dos partes iguales, deben ser 0,20 cada uno, 0,20 y 0,20. ¿Sí? Ahora me está faltando este H4. ¿Cómo calculo este H4? Muy sencillamente. ¿Sabes cómo se calcula? Muy sencillo, porque la suma de todas estas H's, H1, H2, H3, H4, H5, tiene que darme la unidad. Fue una de las condiciones que te dije.
0,25, 0,20, 0,20 y H4 más 0,15, que está, tiene que darme 1 el total. Bueno, acá sale, todos estos tres salía 0,65, más este 0,15 son 0,80. El 0,80 lo paso a restar acá al un entero menos 0,80 sale 0,20. Ah, mira, también sale 0,20 este otro. El H4 también sale 0,20. Bueno, puedo seguir completando. Aquí algo muy importante que decirte. Como este es 0,20, este también es 0,20 y este también es 0,20, tienen las mismas frecuencias relativas. Sus frecuencias absolutas también deben ser las mismas. Como este es 40, acá también 40, aquí también 40. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser iguales? Recuerda que para encontrar este 0,20, tú te has tenido que dividir el 40 entre el total. 40 entre el total, 0,20. Este número entre el total también sale 0,20. Por lo tanto, este número también tiene que ser 40. Acá también 40, entonces, porque son iguales las relativas, tienen iguales absolutas. Pero eso solo se cumple en las simples, ¿ya? No en las acumuladas. No vas a pensar que esta acumulada también, acá hay otra acumulada igual, no puede darse, porque las acumuladas siempre van aumentando, de menor a mayor, van creciendo. No puede darse. Solo en las simples puedes aplicar esa relación. Y aprovecho acá ponerle 40 y 40. Justo es lo que necesito, porque me piden de 17 a 26. 17 está en este intervalo y 26 está en este intervalo. Justo los tres intervalos que quiero. Coloco los tres intervalos, de 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30, y quiero de 17 a 26. Los tres intervalos tienen 40, 40, 40 datos. Bueno, necesito esta parte de aquí, el A, y esta parte de aquí, B, para sumar A, 40 y B. Bueno, acá somos proporción, pues, ¿no? 3 es a 5, aquí hay un avance de 3, y aquí hay un avance total de 5. A es a 40 como 3 es a 5. Resuelves, A sale 24. Acá también, 25 a 26 es 1, de 25 a 30 es 5. B es a 40 como 1 es a 5. Resuelves, B sale 8. Ya puedes encontrar de 17 a 26. A más 40 más B. 24 más 40 más 8. 24 más 40, 64 y más 8 son 72. En ese intervalo que yo quiero hay 72 datos, ¿sí? La clave es la clave. Bueno, chicos, el tiempo me ha quedado corto. Solo te voy a robar un poquito de tiempo. Tú vas a ver los demás problemas, ¿sí? Los demás problemas los voy a dejar para que tú los veas, ¿sí? Como los he resuelto igual de la misma manera, he ido completando los intervalos, las tablas y voy desarrollando. Voy a hacer una donde aparezca la mediana, la media o la moda. Esta también la puedes ver tú. Se encuentra la clave A. Esta también puedes verla tú, donde trabaja la media. Creo que podemos resolverla aquí. Te explico esta y terminamos, ¿ya? Dice, determine qué tanto por ciento de los datos está en el intervalo X raya de la media a 48. Quiero desde la media a 48. Tengo todos los intervalos, mira. Tengo las H sub I. Es lo único que da, mira. Los intervalos y las H sub I. Bueno, para encontrar entonces la media, necesitamos sumatoria de XI por HI, ¿verdad? XI por HI, y ya no le pongo entre N porque habían dos fórmulas, ¿no? XI por FI sobre N y XI por HI nada más. Ya tengo las HI y me faltan los XI. Ahí hago un trazo, pues, para completar los XI. Recuerda que los XI son los puntos medios de cada intervalo. De 12 a 20 es 8, el punto medio sería más 4, 16. 20 acá también es 8, 20 más 8, 20 más 4, 24. 28 a 36 aquí es 8, la mitad 4, 28 más 4, 32. Acá también es 8, la mitad es 4, 40. 44 más 4, 48. Ya tenemos todas estas marcas de clase. Ahora hay que resolver esto, porque no tenemos los valores. Tú debes recordar que te había dicho que la suma de todas estas relativas vale 1. Si yo sumo todos estos, tiene que darme un entero. Ahí lo voy a resolver. Sumatoria de las HCI vale 1. Sumo todo esto. Voy a sumar mentalmente. 2K, 3K, 5K van 10K. Más esta K son 11K. Y más esta 6K son 17K. Menos 0,1 más 0,25 es más 0,15. Toda esa suma vale 1. Resolvemos esta ecuación. Paso a restar 0,85. 17 entre 0,85 es 0,05. Reemplazo el 0,05 acá. 2 por 0,05 sale 0,10. 3 por 0,05, 0,15. 6 por 0,05, eso es 0,3. 0,30. Menos 0,1, que es 0,10. 0,30 menos 0,10, 0,20.
5 por 0,05, 0,25. 0,05 más 0,25, 0,30. Ya tengo las h sub i y las x sub i. La media se calcula como el producto de xi por hi, sumatoria de xi por hi. Acá está, 16 por 0,10, 1,60. 24 por 0,15, 3,60. 32 por 0,20, 6,40. 40 por 0,25 sale 10 enteros, 10,00. 48 por 0,30 es 14,40. Ya tengo los xi por hi. Me pide que la media es la suma de todos estos. Sumamos todo esto. Aquí está. Al sumarlo me sale 36 exacto. Ah, mira, la media es 36. Pero la pregunta es dar cuánto es el tanto por ciento de los datos que están comprendidos desde la media a 48. La media 36 está acá. A 48 que está entre estos. Necesito estos dos intervalos. 36 a 44 y de 44 a 52 yo quiero hasta 48. Bueno, esto se puede hacer visual porque de 36 a 44 hay 0,25 y de 44 a 52 hay 0,30. Pero como el 48 es exactamente el punto medio de ellos dos, creo que ya te había dicho, si está en el punto medio es mitad mitad, ¿sí o no? 0,30 que debe ser 0,15 y 0,15. Solo me importa esta parte porque yo quiero de 36 a 48. Serían estos 0,25 más estos 0,15, lo cual me sale 0,40. Y 0,40, si es decimal, lo quiero pasar a tanto por ciento, le multiplico por 100%, que es 1. Multiplicar por 1 no pasa nada. 0,40 por 100 sale 40%. La clave es la D. Muy bien, chicos. Ahí lo voy a dejar porque ya no tengo. Me tomó mucho tiempo la parte teórica. Tú puedes revisar el material